Saludos y bienvenidos a otro programa de Su Familia en Cristo en 3 Avenida Latino. Le habla su amigo y hermano John Dinsey. Para mí es un placer estar con ustedes nuevamente en este programa de 2 horas, donde estaremos presentando un tema de la palabra de Dios muy importante. Nos acompaña en esta ocasión el pastor Gilberto Moral. Bienvenido, pastor. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar acá. Usted es pastor en el estado de Missouri, específicamente en la ciudad de St. Louis, Missouri. ¿Y puede decirnos algo acerca de las congregaciones o las iglesias que usted está pastoreando en el momento? Sí, por la gracia de Dios estamos pastoreando las iglesias hispanas de la ciudad de San Luis y de Columbia. Es un reto grande. Allí en la ciudad de San Luis somos lo que es San Luis, Missouri. Somos la única iglesia hispana adventista y tenemos un gran desafío por delante para cubrir todo el área con la predicación del Evangelio. Y también estamos atendiendo la iglesia de Columbia, que no tiene mucho tiempo de comenzar su trabajo, pero está creciendo para la gloria de Dios. Y la iglesia de San Luis también está creciendo, aparte de nuestro proyecto misionero. Tenemos un proyecto de reconstrucción de un templo que hemos comprado y lo estamos reconstruyendo. Y es un gran desafío también lo que tenemos por delante. Sí, mi esposa y yo, Idalia, hemos visitado ese templo y escuchamos la historia de cómo ocurrió todo, un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Que tienen un templo tan grande, realmente precioso. Y lo bueno es que entiendo que hay varios carpinteros o personas que trabajan en construcción en su iglesia que están ayudando con la construcción y otros hermanos que quieren aprender. Así es. Realmente Dios nos está bendiciendo. El gasto de reconstrucción ha sido mínimo porque nuestros hermanos han apoyado totalmente para la reconstrucción y tenemos personas que conocen de construcción, de diferentes áreas y podemos decir que no hemos gastado nada de dinero en lo que es mano de obra, solamente los materiales. Y también ha habido grandes donaciones para los materiales y para lo que necesitamos. Y realmente Dios está obrando y la iglesia ha apoyado increíblemente para llevar a cabo este gran desafío. Así es, así, bueno, que Dios les siga bendiciendo y esperamos que Dios los bendiga también a usted y a su esposa y la iglesia de St. Louis en ese gran reto que tienen de evangelizar la ciudad de St. Louis, Missouri, una de las importantes ciudades en los Estados Unidos. Queremos, amigos, invitarles a que nos acompañen en oración para que Dios bendiga este programa y Dios bendiga el tiempo que estamos juntos. Y queremos invitarle a participar, como mencionamos, en breve vamos a compartir la información de contacto para que usted se pueda entrar en lo que es la conversación con sus comentarios y preguntas. Muy bien, acerquémonos a Dios en oración, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, nos detenemos para darte honra y gloria. Tú mereces toda honra y gloria. Y Señor, te agradecemos por las sagradas escrituras. Amén. Que nos hacen sabios para la salvación. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté sobre el pastor Gilberto Moral y sobre tu servidor también. Y te pedimos que nos uses y nos dirijas en este estudio de tu santa palabra. Amén. Te rogamos una bendición para todos, Señor, y nuevamente te pedimos que consideres las peticiones que han llegado a 3 ABN Latino de parte de tus hijos que están buscando soluciones para sus problemas, sus dificultades, enfermedades y preocupaciones. Te pedimos que tú estés cerca de ellos y que ellos tengan la confianza
de que tú los amas y harás lo que es mejor para ellos. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos amigos, el tema que vamos a presentar es acerca del remanente y vamos a hablar un poco de lo que vamos a cubrir más adelante, pero antes de hacer todo eso, tenemos un versículo que queremos compartir con ustedes. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 3. Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 3, donde están registradas estas palabras que dicen: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, amén. Amén. Yo sé que tiene mucho que decir acerca de este tema, así que vamos a decir por ahora, lo que usted acaba de escuchar es una promesa de Dios y se cumplirá para aquel que hace y exactamente lo que acabamos de leer. No sé si usted quiere dar un breve comentario acerca de estas palabras. Sí, es curioso que en el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Esta es la primera de las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. O sea, es un llamado a estudiar el Apocalipsis. Muchos dicen que es un libro que no se entiende, sin embargo, la misma palabra Apocalipsis quiere decir revelación. O sea, es algo que está revelado para nosotros, y la bendición de Dios está sobre el que cava profundamente para encontrar el precioso tesoro que es el Evangelio, que está dentro de las páginas sagradas de la palabra de Dios, y el Apocalipsis no es una excepción. Es un hermoso mensaje el de Apocalipsis, un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, amén, donde Dios nos habla del futuro de nuestro mundo y de la victoria del pueblo de Dios y de la victoria final de Cristo en medio del gran conflicto. Sabe, pastor, lo encuentro curioso y a la misma vez preocupante que algunas personas, algunos grupos dicen: no lean el Apocalipsis, no estudien ese libro, no se puede entender, mejor que ni lo lean. Pero acabamos de leer que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que hay una bendición prometida para el que lee, estudia y hace las cosas que están aquí registradas. Así que hoy esperamos de Dios una bendición, porque vamos a leer, vamos a estudiar este libro, uno de los temas de este libro, y queremos decirle a usted que usted puede participar nuevamente. Vamos a compartir con usted ahora ustedes la información de contacto. Vamos a hacer preguntas más adelante, vamos a desarrollar un poco el tema, el fundamento, y luego vamos a tomar sus preguntas, pero ya puede hacer sus preguntas acerca de este tema y posiblemente si usted tiene una pregunta acerca del libro de Apocalipsis, pudiéramos intentar también de presentar esa también. Claro que sí. Muy bien, el pastor dice claro que sí, así que anímese a enviar su pregunta, sea por llamada o sea por correo electrónico. Primero vamos a compartir el número de teléfono, el cual es el 618-627-7021, 618-627-7021, una vez más, 618-627-7021. También puede enviar su correo electrónico a latino@3abn.tv, latino@3abn.tv. Una vez más, latino@3abn.tv. Muy bien, vamos ahora a tomar un momento para escuchar una ofrenda musical instrumental por el hermano Pablo Torres, violinista, y él va a interpretar un himno que lleva por título "Oh amor de Dios".
Muy bien, muchas gracias. Pablo Torres, violinista, O Amor de Dios. Ese himno realmente es una inspiración. Las palabras de ese himno, O Amor de Dios, es algo impresionante cuando uno piensa en el amor de Dios. Y hablando del amor de Dios, eso se revela en el libro de Apocalipsis también. Quiero decir eso porque ahí también se ve el amor de Dios por cada uno de nosotros, la raza humana. Bueno, pastor, voy a mencionar algunas de las cosas que vamos a intentar de cubrir durante este programa. Por supuesto, estamos esperando las preguntas de nuestros amigos que nos acompañan por cualquier medio que están viendo la programación, sea por televisión, escuchando por radio, la internet, por Roku, por Fire TV, por Apple TV, por cable, por empresas de cable o televisión libre de aire, porque hay muchos medios por los cuales nos están sintonizando. YouTube también, Facebook. Bueno, el bosquejo que tenemos es un remanente histórico, características del remanente, misión del remanente, peligros del remanente, victoria del remanente. Vamos a también a recibir preguntas acerca de este tema, especialmente si es de este tema. Pero si usted tiene una pregunta del libro de Apocalipsis que ha sido de preocupación y quiere saber una respuesta, puede enviar su pregunta. Si vienen unas de esas preguntas un poco raras, como hemos escuchado, que realmente es como una curiosidad, pastor. Sí. Han llegado preguntas como Adán y Eva tenían ombligos, cosas así que uno dice, bueno, se puede intentar de contestar eso, pero la Biblia no revela nada. Claro, claro. Así que entonces, la palabra remanente no es un término que se usa mucho en algunos grupos cristianos, pero ¿qué es el remanente específicamente? Bueno, la palabra remanente como tal significa lo que queda de algo. Sí. O sea, espiritualmente hablando, podemos decir lo que queda. Específicamente, la Biblia utiliza la palabra remanente. En el Antiguo Testamento se usa para hablar de lo que quedó fiel del pueblo de Dios. Muy bien. Porque hubo tanta infidelidad en el pueblo de Dios y se fueron tras la idolatría. Y Dios permitió que fueran al cautiverio porque se habían separado de Dios y tuvieron que ir al cautiverio. Y a pesar de todo, que la mayoría se había separado de Dios, quedó un remanente fiel. Amén. O sea, en el Antiguo Testamento se llamó remanente a lo que quedó después de la tragedia nacional que sufrió el pueblo de Israel como consecuencia de su infidelidad. Muy bien. Y quiero leer 2 versículos del Antiguo Testamento que hablan específicamente de este remanente, que es lo que quedó del pueblo de Israel después que el pueblo de Israel tuvo que sufrir cautiverio, tuvieron que sufrir ser esparcidos por muchos lugares del mundo. Y entonces Dios habla específicamente. Dios siguió amando y Dios nos sigue amando todo el tiempo. Amén. Y el remanente nos da una primera lección. La primera lección que nos da esta palabra es que a pesar de tanta tragedia, de tanto pecado, de que el mundo se ha separado de Dios, en todas las épocas Dios ha tenido un remanente fiel. Amén, gloria a Dios. No hay ninguna época de la historia del mundo cuando la fe haya desaparecido. Si esto hubiese ocurrido, Satanás hubiese acusado a Dios y hubiese dicho, ¿dónde está el pueblo de Dios? Pero eso nunca existió. Siempre Dios tuvo un remanente. En la época de peor oscuridad del pueblo de Israel, cuando Elías dijo, Señor, yo solo he quedado, Dios le dijo, no. Hay 7,000 cuyas rodillas no se han doblado delante de Baal. Amén, gloria. Quiero leer 2 versículos del Antiguo Testamento. El primero es Esdras, capítulo 9, versículo 8. Esdras, capítulo 9, versículo 8. ¿Sabe que el libro de Esdras, precisamente lo estamos estudiando ahora en la lección de escuela sabática, se desarrolla después del cautiverio, cuando regresan de Babilonia y Dios habla allí de un remanente? Esdras 9, 8 dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos
y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. O sea, Dios se guarda un remanente. Y otro versículo del Antiguo Testamento que habla del remanente lo encontramos en Jeremías capítulo 23, versículo 3. Este versículo me gusta mucho porque Dios habla de una manera elocuente acerca del amor que Él nos tiene a pesar de todo lo que ha sucedido, lo que sucedió en la historia del pueblo de Israel. Dios habla con un amor infinito hacia su pueblo. Jeremías 23:3 dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán. Amén. Y se multiplicarán. O sea, Dios habla del remanente que estaba esparcido por muchas tierras, sí, por muchos lugares, pero de gente que era fiel a Dios. Y Dios dice: yo los voy a traer y yo los voy a multiplicar. Así que aun cuando parezca el pueblo de Dios pequeño, en algún momento no nos desanimemos por eso, que el remanente de Dios está y estará seguro todo el tiempo. En el Antiguo Testamento Dios utiliza esta palabra remanente para hablar de lo que quedó fiel. Entonces, basado en lo que hemos escuchado, o lo que usted ha mencionado, hablando del remanente, lo que queda, que se ha quedado fiel, aún en el cielo, después de lo que fue la rebelión de Lucifer y una tercera parte de los ángeles que se quedaron fiel a Dios, ese es un remanente. Perfecto. Y así ha sucedido desde Adán hasta hoy. Dios siempre ha tenido su remanente. Este tema de remanente es un tema muy amplio en el Apocalipsis, aunque quizás no se use la palabra específica remanente. Muy bien. Pero está hablando de él en el contexto y es específicamente a quién se dirige el libro de Apocalipsis específicamente. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis tiene un tema central. El tema central del libro de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. Y lo propone en Apocalipsis 1:7, cuando dice: he aquí viene en las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El de Apocalipsis, ¿cuándo fue? 1:7, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Ya ve que en la introducción de cada libro se propone el tema que se va a tratar. Sí. El tema central es la segunda venida de Cristo. También se presenta un personaje central. El personaje central del libro de Apocalipsis es Cristo mismo. Ya ve que el escritor del Apocalipsis, el profeta Juan, el profeta de Patmos, dice que un día del Señor se encontraba en el día del Señor ahí en la isla de Patmos y de momento oyó una voz como de trompeta, una voz. Fue tan hermosa la voz que escuchó que lo comparó a un sonido de trompeta, y dice que cuando volvió la voz, que Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 y 13, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Naturalmente este Hijo de Hombre es Jesús. Ese fue el nombre preferido que Jesús usó para llamarse a sí mismo, ¿verdad? El Hijo del Hombre, porque Él vino con la naturaleza humana para vivir la vida que quería que nosotros viviéramos y para ser un modelo de vida y para enseñarnos cómo es el carácter de Dios. Él vino a darnos a conocer a Dios. Así que él mismo, el nombre que más usó para referirse a sí mismo fue este Hijo de Hombre. Y ahora Juan ve y cuando mira uno semejante al Hijo del Hombre, es Cristo, y a través de todo el Apocalipsis. De hecho, hay un dato curioso, y es que el libro de la Biblia que más nombres utiliza Cristo diferentes es en el Apocalipsis. Apocalipsis, sí. Muchos nombres diferentes Cristo usa porque cada nombre de Jesús es un mensaje. Amén. Hijo de Hombre es un mensaje. Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega es un mensaje. En Cristo comenzó todo y con Cristo va a terminar todo. Él es el primero y el último. Y así cada nombre de Cristo es un mensaje. Yo soy el primogénito de los muertos es un mensaje. Y cada nombre de Jesús es un mensaje. Así que el Apocalipsis también, el marco histórico que se desarrolla es el tiempo del fin. Es el tiempo del fin. Por ejemplo, por eso en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es el tiempo que está cerca? El tiempo del cumplimiento de las profecías de este libro, que es el tiempo del fin. Muy bien.
Sí. Así que, y entonces nos falta un detalle. ¿A quién va dirigido el libro de Apocalipsis? Ya tenemos el tema central, sí. el personaje central, Sí. el marco en que se desarrolla, de tiempo en que se desarrolla, y el foco, o sea, a quién va dirigido el libro. Es bien claro cuando dicen, vi en medio, ¿En cuál versículo? versículo 12, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Pero esos 7 candeleros de oro, en el versículo 20 del capítulo 1 explica qué son los 7 candeleros. Dice, el ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20, o sea, ya ve que el candelero, Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. El candelero del templo que conocemos que tenía 7 luces, y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero dijo también, vosotros sois la luz del mundo, hablando de la iglesia. Sí. Así que ahora se presenta como que la iglesia son esos 7 candeleros de oro. Y Cristo se presenta en medio de 7 candeleros de oro, porque el Apocalipsis presenta 7 iglesias que son 7 periodos de tiempo, y se cumple aquí una vez más las palabras de Cristo en Mateo 28:20, donde Cristo le dijo a sus discípulos, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Cristo paseándose en medio de los 7 candeleros, nos está diciendo que Cristo está en medio de las 7 iglesias. Y es a quien se dirige ese mensaje, a las 7 iglesias, a la iglesia de Dios, sí. De todos los tiempos. Me alegro que mencionó eso de esa manera, porque tal vez algunos se van a preguntar si está dirigido a 7 iglesias, es importante para nosotros hoy día. Claro que porque fueron cartas que fueron a las iglesias. Claro, la primera parte del Apocalipsis nos habla de la parte histórica, hasta el capítulo 11 del Apocalipsis nos habla un poquito de historia y nos presenta 7 iglesias que de acorde al contexto que se desarrolla, a cómo explica que los 7 candeleros son las 7 iglesias, creemos que son los 7 periodos de tiempo, 7 periodos proféticos, y cuando notamos las características que se da en cada una de las 7 iglesias, es exactamente, se ajusta perfectamente a esos 7 periodos de tiempo. Y el primer título, el primer subtítulo del tema de hoy, que es un remanente histórico, esas 7 iglesias nos presenta cómo en cada uno de los 7 periodos proféticos, en cada época, Dios tuvo un remanente que quedó fiel. Amén. Y lo destaca por ejemplo, la primera iglesia, Éfeso, que fue el primer periodo profético. En esta primera iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 3, dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, en la primera etapa de la iglesia cristiana, ya ve que el Apocalipsis es la continuación de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan concluyen, y Hechos de los Apóstoles concluyen con que cuando Cristo asciende al cielo. Y ahí es cuando Juan deja de ver a Jesús que ascendió al cielo. Pero ahí donde Cristo dejó a Juan, allí Juan encontró a Cristo. Amén. Porque a partir del año 34 comienza el periodo donde se desarrolla el libro de Apocalipsis. La primera iglesia, el primer periodo profético, precisamente es a partir del año 34. Y en este periodo de tiempo Dios tuvo su remanente, un remanente fiel, un remanente que predicó su palabra, y allí en el versículo 3 lo hemos leído. En el segundo periodo profético, un periodo de muchas persecuciones y de muchas muertes, también Dios tuvo un remanente, y allí se especifica en capítulo 2, versículo 9, el mensaje a Esmirna. En este periodo de tiempo dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, Cristo elogia a la iglesia de Esmirna porque dice que elogia sus obras, su tribulación, su pobreza, pero le dice, eres rico, porque se mantuvieron fieles a pesar de todas las traiciones y de toda la persecución que hubo en contra de la iglesia de Dios. En el tercer periodo profético también se destaca un remanente.
la iglesia de Pérgamo. Ya ve que se destacan allí cosas negativas que se introdujeron dentro de la iglesia. Comenzaron los engaños, comenzaron inclusive la persecución. Pero en el versículo 13 del capítulo 2, Dios destaca en ese periodo de tiempo un remanente. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, Dios destaca allí la fidelidad de la iglesia, a pesar de que se habían introducido mensajes negativos, contrarios a la palabra de Dios. Todavía ellos se mantuvieron fiel. En el mensaje a la iglesia de Tiatira, el otro periodo profético, que ya ve que fue una etapa difícil de la Edad Media, donde hubo mucha persecución religiosa y demás, Dios también destaca el remanente en ese periodo, en el versículo 19, capítulo 2 y versículo 19. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, también en este periodo de tiempo Dios destacó un remanente fiel. Amén. En medio de la situación difícil de la persecución de la Edad Media. En la iglesia, en el mensaje a Sardis, capítulo 3, versículo 4, también Dios destaca el remanente fiel. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Fue una época de oscuridad espiritual. Pero fíjese como Dios dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hubo momentos en el mundo cuando el remanente fue pequeño, sí, pero ahí estuvo. Ahí estuvo. Nunca el enemigo pudo jactarse de que el mundo entero se rebelara contra Dios. Ha intentado. Lo ha intentado, pero nunca lo logró. Fíjese que cuando miramos esto y dice que siempre ha existido un remanente, un grupo fiel, que se ha mantenido fiel, aún a pesar de que alrededor de ellos todos estaban involucrados en maldad y corrupción. Si hablamos de remanente y hablamos del tiempo de Noé, cuando Dios miró a la tierra y dijo que Dios miró y dijo que los pensamientos del hombre era de continuo hacia el mal. Sí. Y uno dice, qué horrible tiempo para vivir. Y si nosotros en este tiempo vemos tanta corrupción, tantos problemas, con frecuencia, pastor, se escucha de que alguien entra a una escuela y comienza a matar gente. Vivimos en tiempos muy peligrosos. Y vemos que en el tiempo de Noé quedaron muy pocos, un remanente. Sí. En esta época de Sardis sucedió lo mismo. Y Dios dice, pero tengo unas pocas personas en Sardis. Amén. En el periodo de Filadelfia, que es el periodo que corresponde al siglo XVIII aproximadamente, Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. O sea, se presenta allí una secuencia histórica de la Iglesia de Dios a partir del año 34 después de Cristo hasta que comienza el tiempo del fin. Y Dios encuentra que en cada época hubo un remanente fiel. Amén. O sea, no debemos temer a que la fe en la tierra desaparezca, porque eso no ha sucedido ni tampoco va a suceder. Y por eso en el primer subtítulo que decíamos, un remanente histórico, es haciendo énfasis primero en el Antiguo Testamento y después a partir del año 34 hasta la fecha, como Dios siempre tuvo un remanente. Amén. Lo que quedó después de tanta persecución, de tanto engaño, de tantos peligros que el pueblo de Dios siempre ha tenido, porque Cristo se despidió de sus discípulos y Cristo les dijo, estas cosas os digo para que en mí tengáis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Cristo advirtió que no iba a ser fácil, pero que en su nombre la victoria estaba garantizada. Amén. Así que esto es en la primera parte del Apocalipsis, que es hasta el capítulo 11, que es la parte histórica, se revela un remanente histórico, un pueblo de Dios que en cada época ha levantado su nombre. Es correcto, correcto. Entonces,
Dios siempre ha intentado de guardar un remanente. ¿Por qué es importante este concepto del remanente? Es importante porque, como dice el significado de la palabra, lo que quedó en medio de un mundo en confusión, en medio de un mundo donde muchos no saben dónde van ni a dónde ir, donde inclusive muchos creen en Dios, pero no saben a qué iglesia asistir porque les causa mucha duda pensar cuál será realmente el pueblo de Dios. Ante toda esta incertidumbre, Dios da un remanente con características definidas, con una misión definida, con peligros que tiene que enfrentar, pero Dios define un remanente en el Apocalipsis, que es el remanente del tiempo del fin, que es lo que vamos a tratar ahora. Hemos dicho el remanente histórico para introducir el tema, Sí. pero ahora vamos a tratar en lo que resta del programa del remanente de Dios para el tiempo del fin, porque recordemos que el libro de Apocalipsis específicamente está hablando de las profecías. El marco histórico es el tiempo del fin. Ujú. Primero el Apocalipsis hace un resumen histórico de la historia de la iglesia del año 34 hasta el tiempo del fin, para dejar más de la mitad del libro, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, que es el capítulo final del libro de Apocalipsis. Los últimos capítulos, que es más de la mitad del libro, Dios lo deja específicamente para tratar el tema del remanente del tiempo del fin y del último gran conflicto entre el bien y el mal, las últimas profecías. O sea, ese tema es muy importante en el libro de Apocalipsis y es lo que vamos a tratar a partir de ahora, el remanente del tiempo del fin. Excelente. Entonces vamos a hablar de características. ¿Cómo de- Exacto. remanente, sí. Vamos a definir el remanente del tiempo del fin. El Apocalipsis lo define bien claro. Muy bien. Específicamente el capítulo 12, porque el capítulo 12 del Apocalipsis es un capítulo de transición Sí. entre la parte histórica y la parte escatológica. Sí. El capítulo 12 del Apocalipsis le llamamos el capítulo del gran conflicto, porque específicamente el capítulo 12 es el capítulo que más abarca en toda la Biblia de la historia del mundo y en sí del universo, porque también abarca la lucha que hubo en el cielo cuando el ángel Lucifer se rebeló contra Dios y fue echado del cielo. Así que, y el capítulo 12 del Apocalipsis define cuáles son las características de este remanente del tiempo del fin. Específicamente Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Muy bien. Entonces, creo que voy a hacer esta pregunta porque queremos informar a nuestros amigos que van a tener oportunidad de hacer sus preguntas. Ya Sí. ya llegaron algunos comentarios y preguntas. Ya. Pero queremos mencionarle a usted en su casa que no se quede solamente escuchando. Si tiene una pregunta, anímese a enviarla, porque el pastor está dispuesto Claro que sí. a contestar con la Biblia, la palabra de Dios. Ha estudiado este tema por muchos años y quiere compartir esta información muy importante para nosotros. La primera pregunta viene de Miguel de Maryland y dice, ¿el libro de Apocalipsis fue escrito en orden cronológico? Bueno, el libro de Apocalipsis es el último libro escrito en la Biblia. Ujú. Toda la Biblia no está en orden cronológico, porque ya ve que está en orden de temas. Sí. Por ejemplo, los primeros 5 libros es la ley, el Pentateuco, después están los libros históricos, después están los libros poéticos, después están los libros de profecía, de los profetas clásicos del Antiguo Testamento. Sí. Y entonces en el Nuevo Testamento primero tenemos los evangelios, después tenemos Hechos de los Apóstoles, después las epístolas del apóstol San Pablo y las epístolas universales, y en último lugar el Apocalipsis. Realmente todos los datos indican que Apocalipsis fue el último libro que se escribió. Lo escribió el apóstol Juan, ya siendo muy anciano, estando él mismo lo narra, que él estaba en la isla de Patmos, preso porque se negó, dice la tradición, que la tradición desde el punto de vista histórico es muy importante para nosotros, que él se negó a adorar una estatua del emperador romano, así que era obligatorio, el emperador era considerado como un dios y fue
condenado al destierro en una isla solitaria, que era una prisión en el mar Egeo, que se llama la isla de Patmos. Y allí él describe cómo en medio de la soledad en que se encontraba, Dios lo visitó y le dio la visión del Apocalipsis para hablarle específicamente de las profecías del fin del tiempo, para que hoy no estemos a oscuras. Hoy tenemos profecías que nos alumbran para que sepamos en qué momento de la historia estamos viviendo y cuál debe ser nuestra actitud ante los consejos de la palabra de Dios. Así que el libro de Apocalipsis fue el último libro escrito de la Biblia, Revelación, Apocalipsis, y es el libro que más trata el tema de la segunda venida de Cristo, porque es el tema central del libro. Muy bien, entonces los capítulos entonces son cronológicos o no son cronológicos. Del capítulo 1 al 11 es una parte histórica del Apocalipsis, donde hay líneas proféticas, siete iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, que son líneas proféticas que reflejan periodos proféticos desde el año 34 hasta el comienzo del tiempo del fin. A partir del capítulo, hasta la segunda venida de Cristo. Cada línea profética nos lleva hasta la segunda venida de Cristo. Pero a partir del capítulo 12 ya va a hacer énfasis únicamente en el tiempo escatológico. La palabra escatológico quiere decir acontecimientos del tiempo del fin. Por eso se le llama parte escatológica, porque ya a partir del versículo 12, el capítulo 12 es una transición entre la parte histórica y la parte escatológica. A partir del capítulo 13 solamente va a hablar de los momentos finales de la historia de este mundo y la venida de Cristo y ya la tierra nueva y el cielo nuevo que Dios tiene para nosotros. Excelente, pastor. Bueno, entonces podemos comenzar entonces con algunas de esas características. Hemos mencionado que el remanente son aquellos que quedan y que son fieles a Dios. Lo que quedó. Lo que quedó. Entonces, lo que quedó fiel. Nuestros amigos que están sintonizando quieren saber cuáles son esas características. ¿Será que yo cumplo con esas características? Ahora, fíjese, y si no, ¿qué tengo que hacer para estar Ahora, en ese fíjese remanente? que hay un detalle que quiero recalcar antes de entrar en estas características. Cuando decimos lo que quedó fiel, no estamos hablando de perfección. Cuando la palabra dice lo que quedó fiel, está hablando lo que quedó dejándose guiar por la palabra de Dios. Muy bien. La señal del pueblo de Dios es su palabra. Muy bien. ¿Por qué nos guiamos nosotros? Es que nos guiamos por la palabra de Dios 100%. De hecho, las características del remanente que da el capítulo 12 son 3 características. 2 características que están allí, que son explícitas, y hay una que está un poquito implícita que hay que sacarla del contexto. Oh, sí. La primera característica es el tiempo en que ese remanente surge. Ok. Es la primera característica que está implícita en el capítulo 12, donde el capítulo 12 nos habla de un periodo de tiempo que lo menciona en el versículo 6, capítulo 12, versículo 6, dice, bueno, para todos es conocido que la iglesia en la Biblia es ilustrada por una mujer. Cuando se habla de la mujer, está hablando de la iglesia, que desde el principio Dios así lo hizo desde el Génesis, comparó a la iglesia con una mujer. Ahora, capítulo 12, versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto. O sea, los ataques de Satanás eran tan grandes contra la iglesia que la iglesia tuvo que huir. Entonces aquí está diciendo que la mujer es un símbolo de la iglesia. La mujer es la iglesia. Sí. En la profecía es así y todo el tiempo es así. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ya ve que en la Biblia, de acuerdo a Números 14:34, Números 4:6 y Ezequiel 14, Números 14:34 y Ezequiel 4:6 nos está hablando de que un día en la profecía es un año, así que son 1260 años. Así que después de ese periodo de tiempo. Disculpe, pastor, porque yo estoy pensando en algunos amigos que tal vez esto es nuevo para ellos. Y usted mencionó lo que se entiende, la profecía, cuando se menciona de un día profético es equivalente a un año. Mencionó lugares donde uno puede ir para confirmar eso. Y si nos ayudaría, por ejemplo, con unos versículos que podemos ver allí, que la Biblia dice que un día profético es equivalente a un año. Sí. Por ejemplo, Números 14:34.
Número 14:34. Muy Sí. bien. Cuando se habla de profecía en la Biblia, cuando está hablando profecía, un día es un año. Dice así: conforme al número de los días de los 40 días en que recorriste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Muy bien. O sea, Dios le dijo 40 días, Sí. pero entonces les explicó. Estaba hablando de manera profética. Cada día es un año. Muy bien. Entonces, Y Ezequiel 4:6, Ezequiel 4:6. vamos a leerlo también. O sea que queremos invitar a nuestros amigos que anoten estos versículos para que puedan, cuando están estudiando la palabra de Dios y estamos leyendo profecía, que usa un día como un símbolo. Exactamente. Siempre en la profecía. Ezequiel 4:6, aquí lo tengo. Dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. O sea, estos versículos nos hablan de que Dios, cuando muchas veces utiliza en profecía, cuando está hablando del futuro, Sí, los días, cada día representa un año. muy bien. Así que por eso es que aquí, cuando vamos a la profecía del Apocalipsis, Sí. 1260 días está hablando específicamente de 1260 años. 1260 años. Está hablando de un periodo profético cuando la iglesia fue perseguida, cuando se le llamó también la Santa Inquisición. Todo eso es histórico, ¿verdad? Cuando muchos, si no creían lo que creía la mayoría, pues podían hasta ir a la muerte, ¿verdad? Y este periodo fue un periodo largo y triste de la historia de este mundo, ¿verdad? Muy bien, entonces para resumir, pastor, siguiendo lo que usted está Sí. y quiero tal vez aclarar porque usted mencionó que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea que esta mujer que tiene un lugar preparado por Dios tiene que ser una iglesia fiel, Que fue perseguida. que fue perseguida, pero también vemos que la Biblia presenta una mujer como prostituta más adelante en el libro de Apocalipsis. Sí, Apocalipsis En ese caso, 17. no es una iglesia fiel, porque como dice que es prostituta, exactamente. tiene que ser entonces una iglesia infiel. Exacto. Sí. Pero el capítulo 12 de Apocalipsis específicamente nos está tratando acerca de esa profecía. Muy bien. Y entonces, después que habla de ese periodo profético, que concluye en el año 1798, porque fue específicamente en ese año que comenzó una libertad religiosa, que ya la iglesia no tuvo más necesidad de huir, sino que hubo libertad. Comenzaron las sociedades bíblicas a imprimir Biblias en diferentes idiomas. Sociedad Bíblica Inglesa, Sociedad Bíblica Americana, comenzó un estudio libre y amplio de las Sagradas Escrituras. Y entonces, en ese marco histórico, Sí. entonces viene Apocalipsis 12:17, donde dice, entonces, Sí, o sea, después de esos acontecimientos, o sea, la primera característica del remanente es que surge después de 1798, después que comienza la libertad religiosa, que fue como consecuencia de la terminación de esa persecución a los cristianos. Entonces, si miramos esto, como usted mencionó, de día por año, y usted me está mencionando la fecha 1798, hablando de que son 1260 años, siendo que comienza la libertad religiosa, o sea, la iglesia no se encuentra en tiempo de persecución. A partir de 1798. Entonces hay que tomar 1798 y quitar 1260 y llegamos al año de comienzo. 538. 538, muy Cuando comienza ese periodo de persecución. Fue una época triste, muchos cristianos murieron. bien. Sí. La historia lo recoge y todo el mundo sabe que así fue. Pero, o sea, la primera característica del remanente final es que surge después que concluye este periodo. Es la primera característica. Cuando hablamos de persecución aquí, porque alguien está persiguiendo. Alguien está persiguiendo. Y mencionamos en Apocalipsis capítulo 12 que Dios tenía preparado para la mujer un lugar. Dios la protegió.
cuando se dice que Dios tenía preparado para la iglesia un lugar en el desierto, dice, entonces la iglesia, cuando se usa esa referencia de desierto, ¿qué está hablando aquí? Un lugar, la mujer huyó al desierto. Porque la iglesia, los fieles, para no evitar la persecución, tuvieron que huir a montañas, lugares desolados. Okay. Y dice que Dios tenía preparado un lugar, porque detrás de todo persecución que podamos tener por ser cristianos, Dios tiene un lugar para nosotros, Dios protege. Y aunque muchos murieron, pero murieron, y Cristo comparó esa muerte con un sueño. Porque en general Dios protegió a su iglesia. Amén. Y así fue, eso es lo que está diciendo, a pesar de que muchos murieron. Y les tiene con la esperanza de la vida eterna, con la seguridad de la vida eterna. Pero la iglesia como tal fue protegida y fue preservada todo el tiempo. Nunca el enemigo, la historia dice que mientras más cristianos mataban, más se convertían. Amén. O sea que cristianos, aunque Dios estaba protegiendo a la iglesia, Satanás no iba a tener un éxito total de eliminar a la iglesia, a los fieles de Dios. Así es. Dios iba a proteger a sus hijos. Así es. O sea, mientras algunos murieron, exacto. La fidelidad de ellos, la historia revela que surgieron otros cristianos, aquellos aún que estaban persiguiendo. Algunos fueron impactados por el testimonio de ellos y decidieron aceptar a ese Dios, a ese Cristo que estos fieles cristianos estaban. Así es. O sea, la primera característica del remanente es esa. Okay. El remanente surge del tiempo del fin después que concluye esa persecución, que concluye en el año 1798. La segunda característica, allí la menciona la segunda y la tercera característica en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, o sea, el remanente. Ya dijimos que la palabra remanente quiere decir lo que quedó. Lo que quedó. El resto. Sí. Y aquí es lo que está diciendo, el resto de la descendencia de ella. Y aquí dice las dos características restantes. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces. Así que aquí está identificando el remanente del tiempo del fin. Primera característica, surge después de 1798. Segunda característica, guarda los mandamientos de Dios. Y tercera característica, tienen el testimonio de Jesucristo. Quisiera comentar un poquito la segunda característica, guarda los mandamientos de Dios. Sí. Porque hay muchos hoy que dicen que Cristo clavó la ley en la cruz. Cristo nunca dijo de que iba a eliminar la ley, todo lo contrario, Mateo 5, 16 y 17, Cristo nos dice que mientras haya cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Cristo dijo, yo no he venido para quitar la ley de los profetas, he venido para cumplir. O sea que los mandamientos de Dios, si hacemos un estudio profundo de la ley de Dios, notaremos que dice la Biblia que reflejan el carácter de Dios, que son eternos, que son inmutables, o sea, que no se cambian. Hay una serie de características de los 10 mandamientos que están a través de toda la Biblia, que nos demuestran que la palabra de Dios es eterna, Dios no cambia. Y ahora, en el remanente del tiempo del fin, una de las características específicas que dice el Apocalipsis, el resto de la descendencia de ellos, o sea, después de tantos años de persecución, de engaño, lo que quedó fiel, lo que quedó aferrado a la palabra de Dios, la primera característica es que surge después de la persecución y la segunda característica es que guarda los mandamientos de Dios. Pastor, el tiempo se está escapando. Sí. Y quiero hacer algo antes de que termine y es compartir la información de contacto, pero antes de eso, quiero decir algo que creo que es importante. Se leyó el versículo 6. Yo quiero leer el versículo 7 de Apocalipsis también, porque ahí nos revela quién está detrás de todo esa persecución. Así es. Entonces se leyó, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que se mencionó que son años. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos. Y luego, continuando, leemos que
siguiendo leyendo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que llama el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero ya mirando aquí, siguiendo el capítulo 12, dice que, usted leyó este versículo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que Satanás, por alguna razón, persigue a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Por alguna razón, a él no le interesa, no le gustan los mandamientos de Dios. Por supuesto, ese fue el motivo de su rebelión en el cielo. Cuando Satanás se rebeló en el cielo, fue en contra de lo que Dios había dicho, en contra de lo que Dios del orden que Dios había establecido y los mandamientos de Dios, pues él siempre odia los mandamientos de Dios y trata de si eres cristiano, tratar de que seas un cristiano, que creas el engaño de que los mandamientos de Dios Cristo los clavó en la cruz. Cristo no vino para clavar mandamientos en la cruz. Cristo vino a pagar nuestra deuda de pecado y a morir por nosotros. Amén. Y mediante su sangre darnos perdón y vida eterna. A eso es a lo que vino Jesús. No hay una parte de la Biblia que diga que Cristo vino a clavar los mandamientos. Eso no existe. Todo lo contrario. Toda la Biblia habla de que los mandamientos son eternos, de que los mandamientos son verdad, de que la ley es santa, justa y buena. Son las frases que utiliza la Biblia. Y esa es la segunda característica. La tercera, quisiera antes que termine la primera hora comentar la última característica del remanente de Dios. Dice que tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 lo explica. Apocalipsis 19, versículo 10. Versículo 10, el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Dice así: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, la última iglesia, el remanente final, surgiría después de la persecución, guardaría los mandamientos de Dios, y cuando digo los mandamientos, digo los 10 mandamientos, sin descontar ninguno, y tiene el testimonio de Jesucristo. Aquí nos explica que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Por qué el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía? Porque Cristo da testimonio de sí mismo mediante los profetas. Muy bien. Los profetas dan testimonio acerca de Jesús. Es por eso que dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y aquí viene a mi mente un versículo que me gusta mucho. Desafortunadamente, no podemos compartirlo durante esta primera hora. El tiempo se agotó. Pero como ustedes pueden ver, hay mucha información que el pastor Moral tiene para compartir con nosotros, así que le queremos invitar a que continúen en sintonía, porque esto continúa en una segunda hora y les queremos invitar a que se mantengan en sintonía. Busquen algo con qué escribir si no lo tienen en el momento, porque van a tener 2 minutitos para buscar esa cosa y estar aquí para continuar este programa, así que nos vemos en breve. Muy bien, estamos aquí en la segunda hora de este programa muy importante acerca del remanente. Es un tema que aparece en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y el pastor Moral está presentando este tema muy bien, muy claro, y esperamos que usted ha sido bendecido. Y queremos, pastor, tomar el hilo otra vez de lo que estaba desarrollando en la primera hora. Terminamos en un momento cuando ya había presentado algunas características. Podemos regresar un poco atrás para aquellos que acaban de llegar y también que sirva como para dar continuación al pensamiento para que se pueda conectar. Exacto, exacto. Hemos hablado acerca del remanente de Dios. Cómo en cada época de la historia Dios ha tenido un remanente fiel. Remanente quiere decir lo que quedó fiel. Nunca ha habido una época cuando haya desaparecido la fe en nuestro mundo. Dios siempre ha tenido personas que han permanecido fiel a la verdad, aferradas a la verdad, inclusive a costa de sus vidas. Sí. Y eso es lo que hemos estudiado, un remanente histórico
De ahí llegamos al capítulo 12 del Apocalipsis, donde hace la descripción del remanente del tiempo del fin. Porque las profecías del Apocalipsis, a partir del capítulo 12, se van a centrar en los últimos acontecimientos de la historia de este mundo en el tiempo del fin. Y el Apocalipsis define el remanente que permanece aferrado a la palabra de Dios. Y hablamos de 3 características. La primera característica del remanente del tiempo del fin es que surge después de concluida la persecución de la época de la Edad Media. La segunda característica es que guarda los mandamientos de Dios. Y en la tercera característica en la cual nos quedamos es que tiene el testimonio de Jesucristo, y dijimos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. O sea, la última iglesia, el último remanente del tiempo del fin, tendría profecía, tendría profeta. Y aquí me gustaría que invitar a todos a ir a un versículo del Antiguo Testamento que aclara mucho esta situación, porque hay muchos que me han dicho, ya después que se terminó de escribir la Biblia, no habría más profetas, pero la Biblia no dice eso. Sí. La Biblia dice, Amós capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. O sea, en todas las épocas, en las diferentes épocas, Dios siempre tuvo un profeta. Amén. Para cada momento especial de su pueblo, Dios tuvo profeta. ¿Y por qué no lo va a tener para el tiempo del fin? ¿Verdad? El libro de Joel, también el profeta Joel, nos aclara que en los últimos días habría profecías y el Espíritu Santo sería derramado y habría profetas. También Cristo habló de que había profetas para el tiempo del fin, diciendo de que debíamos cuidarnos de los falsos profetas, o sea, dando a entender o diciendo que habría verdaderos profetas. Sí. Y nosotros creemos en que Dios tiene profetas también para este tiempo. Naturalmente, no todo el que dice Señor, Señor, no todo, Cristo fue claro en Mateo capítulo 7, cómo debemos definir un profeta verdadero o uno falso, por sus frutos y en forma específica, porque la primera característica de un profeta es que esté aferrado 100% a la palabra de Dios. 100% a la palabra de Dios. Ni siquiera un 99%, ¿verdad? Como dice Isaías 8:20, si no dijeres conforme a esto, no le ha amanecido. O sea, Dios no le ha hablado. Y ahí están las 3 características del pueblo remanente del tiempo del fin. Ok. ¿Y cómo encontrar ese remanente? Ore mucho a Dios y estudie la palabra. Y no va a haber un remanente del tiempo del fin que sea el remanente escogido a Dios, que esté contrario a algún punto de la palabra de Dios o a algún punto de los mandamientos de Dios. ¿Será posible que usted estaría de acuerdo con este pensamiento que voy a mencionar o esta declaración? Porque si hablamos de los 1260 años, cuando la iglesia fue, la iglesia, los fieles de Dios fueron perseguidos, que terminó eso en el año 1798, surgieron grupos cristianos que usan la palabra de Dios, pero tal vez no entienden algunas cosas y no están claros algunos puntos y necesitan que Dios les siga dirigiendo y bendiciendo. Por eso usted está diciendo que estudien, que busquen y estudien estas cosas. Porque si entendemos que Satanás persigue a aquellos que tienen los mandamientos de Dios, guardan los mandamientos de Dios, porque sabemos que hay iglesias, hay grupos que dicen los 10 mandamientos no son vigentes, no hay que guardar los mandamientos, fueron clavados en la cruz, ya no hay que guardar esas cosas, pero alegan ser cristianos. Y dentro de esos grupos, yo me he encontrado con personas que son sinceros, y pueden estar sinceramente equivocados, pero uno los mira y dice, mira, son cristianos, mira qué buenas obras están haciendo. ¿Será que dentro de ellos también, dentro de esos grupos también hay personas que Dios está dirigiendo, alimentando en el estudio de su santa palabra para que puedan seguir tomando esos pasos para identificarse y ser parte del remanente? El camino es Dios. Sí. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo dijo, la Biblia da testimonio de mí. O sea, Cristo y su palabra van unidos. Es imposible separar a Cristo de su palabra.
Sí. No podemos nosotros decir que servimos a Cristo y estar separados de la palabra que Cristo dijo, ellas dan testimonio de mí. O sea, las dos cosas van juntas. Ahora, usted comenzó al principio diciendo que el libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo Jesús. Cristo está revelando estas cosas. Así es. Entonces, Él está diciendo que el remanente son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aferrados a su palabra. Cristo está diciendo eso. Entonces, lo que quiero decir es que si hay grupos, hay personas que están escuchando este programa y en su iglesia le enseñan que no deben guardar los mandamientos de Dios, están en error. Así es. Y deben estudiar eso. Así es. Y entender de que deben identificarse con el remanente de Dios. Sí. Porque Satanás está tratando de destruir a esas personas. En el capítulo 14, el apóstol Juan, el profeta, repite las mismas características y de nuevo las nombra. Apocalipsis 14:12, dice él, aquí está la paciencia de los santos. Muy bien. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12, o sea, no es un solo versículo, todo el capítulo, cuando habla del remanente de Dios, cuando habla de los fieles de Dios del último tiempo, nos llevan allí a guardar los mandamientos de Dios, la palabra del Señor, tal como es, tal como Dios la dio, sin cambio alguno. Y bueno, pues en cada esquina hay una iglesia hoy, cada cual enseña cosas diferentes, pero nosotros estamos... siempre yo le digo a mi iglesia y bueno, pues a los hermanos con los cuales estudiamos, nosotros estamos comprometidos con la palabra de Dios. Nuestro compromiso es con la palabra de Dios. Amén. Nuestro compromiso, y siempre le digo a los hermanos, todo lo que yo les diga, compruébenlo con la palabra de Dios. Okay. Porque ese es el compromiso eso es muy nuestro. Bueno. Eso es muy bueno. Nuestra iglesia tiene un compromiso y es la palabra de Dios, es seguir lo que Dios ha dicho al pie de la letra. Porque Dios no ha cambiado y Cristo no clavó los mandamientos en la cruz. Cristo clavó en la cruz nuestros pecados. Nuestros pecados. Y esas tres características identifican al remanente. Entonces, las tres características identifican el remanente, los fieles de Dios. Pastor, antes de continuar, quiero en esta hora compartir la información de cómo se pueden comunicar para enviar sus preguntas. Si usted tiene una pregunta acerca de estos temas, puede, por supuesto, comunicarse para que se pueda hacer esta pregunta. Puede llamar al número 618-627-7021, 618-627-7021, 618-627-7021. También puede escribir, ¿qué le parece? Puede escribir también. Y así su pregunta llega aquí, yo la voy a ver y vamos a presentarla también. Aún si llama, voy a recibir ese mensaje para que se pueda hacer su pregunta, pero puede escribir a latino@3abn.tv, latino@3abn.tv. Una vez más, latino@3abn.tv. Así que puede enviar su pregunta para que sea contestada. Estamos en ese tiempo, así que aproveche. Y quiero leer algunos saludos que han llegado y luego seguimos con el tema mientras llegan más preguntas. Nelly Olivia de Chepén, Perú, dice: Dios los bendiga, hermanos, un abrazo, saludos desde provincia de Chepén, Perú. Evelinda dice: muchas bendiciones, hermanos, saludos desde Honduras. Johnny Canizales, saludos y bendiciones, les veo en Tegucigalpa, Honduras. Entonces, Fernando González, sí, el hermano Fernando ha participado en campañas evangelísticas con nosotros, un saludo a él y a su familia. Él dice: amén, Dios les bendiga, estaremos muy atentos a la prédica, Dios los utilice. Gloria a Dios, muchas gracias por sus mensajes, cada uno de ustedes y aquellos que están enviando sus mensajes, aquí lo estaremos esperando. Pastor, entonces, las tres características del remanente de Dios, los fieles, nuevamente, de ahí en adelante puede seguir. Sí, mencionamos las tres características y damos paso al siguiente subtítulo. La primera característica surge después de la persecución. La segunda característica guarda los mandamientos de Dios. Y la tercera característica tienen el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo
es el espíritu de la profecía, o sea, habría profetas. Con esto de que habría profetas, solo digo algo. Cristo dijo, cuidaos de los falsos profetas, porque hay, claro, este tema que estamos tratando es un tema muy amplio y tiene muchos temas adyacentes que también pudiéramos tratar en otro momento, Sí. porque demostrar que los 10 mandamientos están vigentes es un tema diferente. Es correcto. Demostrar cómo identificar un fiel profeta de Dios es un tema diferente que hoy no vamos a tratar, ¿verdad? Porque hay que saber identificar un fiel profeta de Dios, porque ya ve cuántos en el mundo se identifican hoy como profetas, pero no cumplen las condiciones, empezando que no están acorde a lo que dice la palabra de Dios, y ahí quedan descaracterizados. Pero hay otras características más que nos dicen dónde está un verdadero profeta. O sea, esas 3 características. Y pasando al otro subtítulo, Okay. es la misión del remanente. La misión del remanente, muy bien. A este remanente del tiempo del fin, Dios entregó una misión. Y esa misión es importante porque nos toca a todos. Cristo, cuando se fue a ir al cielo, dijo a sus discípulos, Mateo 28, 18 al 20, vamos a leerlo porque todo comenzó allí, ¿verdad? Con la misión del remanente. Mateo 28, 18 al 20. Dijo Jesús a sus discípulos, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el sermón profético, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, dinos, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, específicamente del fin del mundo, Cristo hablando. Una de las señales que Cristo dio se encuentra en Mateo 24, 14. Y Cristo dijo, Muy bien. y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Notemos que de todas las señales que dio Jesús en Mateo 24, que Mateo 24 es el Apocalipsis en miniatura, y el Apocalipsis es Mateo 24 ampliado. Ajá. Todo lo que dijo Jesús en Mateo 24, Cristo lo amplió mediante su profeta Juan en el Apocalipsis. Y la única profecía que dice, cuando esto suceda, vendrá el fin, es la predicación del Evangelio. Hay otras profecías, Sí. pero de manera específica Cristo dice, y será predicado este Evangelio a todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. O sea, el remanente del tiempo del fin recibiría una misión muy específica, y es la de predicar el Evangelio. Y esa misión se renueva en el Apocalipsis para el remanente, específicamente en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12. Apocalipsis 14, 6 al 12. Ya hablamos, el remanente histórico, siempre Dios tuvo su remanente, el remanente del tiempo del fin, las características, y ahora la misión de este remanente del tiempo del fin. Apocalipsis 14, del 6 al 12. Aquí menciona 3 mensajes que vamos a decir por separado, cada uno de ellos. Por ejemplo, vi volar por el medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Allí presenta volar por el medio del cielo a un ángel. La palabra ángel quiere decir mensajero. En este caso, el ángel está representado por el remanente. Dios, ya lo leímos en Mateo 28 cuando Jesús ascendió, como Jesús dice que nos envía a nosotros a predicar el Evangelio, a sus discípulos. Y Mateo 24, 14, Cristo dijo, será predicado este Evangelio. Sí. ¿Quiénes son los ángeles que predicarán este Evangelio? Jesús dijo a sus discípulos, vosotros deben bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo. O sea, los ángeles somos nosotros.
el hecho de que dice vi volar por el medio del cielo está dando un carácter de urgencia. Urgencia. O sea, en este último tiempo en el cual vivimos, cuando el mundo se está cayendo en pedazos, cuando hay tanto sufrimiento, tanto engaño, cuando la gente no sabe de dónde viene ni para dónde va, es necesario que nosotros demos un mensaje bíblico a la gente y le digamos a la gente que Cristo viene pronto, que es el mensaje central del libro de Apocalipsis. Es un mensaje de urgencia para ayudar a que muchas personas encuentren el objetivo de sus vidas en el Evangelio. Sí. Y por eso dice que va por el medio del cielo. Y dice que para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios no tiene distinción. El mensaje debe ser dado a todos. Y ahí detalla ahora 3 mensajes específicos. El primero dice, teniendo el evangelio eterno, muy importante eso, Sí. que es el mismo evangelio que Dios dio a Adán y a Eva desde el Edén. Amén. No ha cambiado, naturalmente. El evangelio es el evangelio eterno, pero aquí, en este contexto del fin del tiempo, aunque es el mismo evangelio, hace énfasis en las profecías del fin del tiempo. Es el mismo evangelio, la misma enseñanza, contextualizado al tiempo del fin, cuando hay profecías específicas que se están cumpliendo y que nos hablan de la proximidad de la segunda venida de Cristo y que todos debemos saber. Todos deben saber. Y entonces ahora especifica, dice, el mensaje dice, temed a Dios y dale honra porque la hora de su juicio ha venido. Este es otro tema, por eso digo que este tema que estamos presentando es un tema muy general que tiene muchos temas que se desprenden. Sí. Y el tema del juicio es otro tema que se desprende. Otro tema. Sí. Pero el juicio de Dios es algo real que la Biblia enseña. Daniel 7, Daniel 8, Primera de Pedro, el Apocalipsis nos hablan del juicio de Dios. Y la Biblia dice que cuando este juicio termine, Cristo vendrá, ¿verdad? Y entonces debemos decir, el juicio se está desarrollando en el cielo y cuando el juicio termine, Cristo vendrá. Amén, amén. Y debemos dar este mensaje al mundo, ¿verdad? Y también dice, y un mensaje de adorar a Dios, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Fíjense que este mensaje de adoración para el último tiempo, cuando hay tantas personas reclamando que nosotros, quizás no tanto adoración, pero sí reclamando que nosotros le sigamos. Atención. Atención, reclamando atención, diferentes teorías, diferentes líderes, diferentes doctrinas, diferentes. Y Dios solamente dice, adorad a Dios y darle honra. Solamente a Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y fíjese que es curioso que este llamado a adorar a Dios dice las mismas palabras del 4º mandamiento. Ah, sí, interesante. Porque la razón por la cual Dios nos dio un día de reposo, y ese día de reposo es el sábado, el 4º mandamiento, allí lo dice en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Si nosotros buscamos Éxodo 20, 11, dice, está hablando, bueno, vamos a leer del 9 al 11, que es el 4º mandamiento, el mandamiento que Satanás más ha tratado de destruir, porque es el único mandamiento que menciona a Dios como creador del cielo y de la tierra. De los 10 mandamientos, el único mandamiento que menciona que debemos adorar a Dios como creador del cielo y de la tierra es el 4º mandamiento. Por eso es el mandamiento que Satanás más ha tratado de destruir, el que Satanás más ha atacado. Y dices, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y todas las fuentes, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el día 7º. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, Dios nos dio un día de adoración. Exacto. Por una razón. ¿Por qué razón? El versículo 11 lo dice, porque, detrás del porque está la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar. Ahora cuando vamos al mensaje del primer ángel, son 3 ángeles, sí. El mensaje del primer ángel nos hace un llamado a la adoración, exponiendo la misma razón para adorar a Dios que se expone en el 4º mandamiento. Dice, repitiendo el mensaje del primer ángel, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
específicamente en el sábado, hace un llamado a adorar a Dios porque Dios es creador del cielo, la tierra y del mar. Amén, amén. Y aquí, específicamente, el mensaje del primer ángel dice exactamente la misma frase. Adorar a Dios porque es el creador del cielo, de la tierra, del mar y de la fuente de las aguas. O sea, esto no es casualidad. Dios está nuevamente llamando, haciendo un llamado al mundo para recibir en sus vidas esa bendición del cuarto mandamiento cuando dedicamos un día a adorar a Dios como un monumento recordativo de la creación de Dios. El segundo mensaje que debe darse al mundo, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La palabra Babilonia quiere decir confusión. Y cuando se habla de Babilonia está hablando de todos los engaños que hay en este mundo. Pero ahora en el segundo mensaje se da un llamado, es un mensaje que nos debe dar alegría, porque hay muchas personas que dudan de dónde está la verdad y si la verdad va a triunfar, porque a veces parece como que la verdad, como que la mentira triunfa. Como que la mentira, el engaño. La mentira es tan abundante que sofoca o elimina la verdad. Pero el segundo mensaje nos trae paz, porque dice: ha caído Babilonia. Amén. La gran ciudad, o sea, en otras palabras está diciendo: la verdad triunfará. La verdad triunfará, amén, amén. Ha caído Babilonia, o sea, todo el sistema de engaño que Satanás ha montado para engañar al mundo, no nos preocupemos. La verdad se abre paso porque la verdad es de Dios y Dios es eterno y la verdad es eterna y la verdad nunca va a dejar de ser. Por eso este segundo mensaje, cuando dice ha caído Babilonia, nos está dando un mensaje, parece negativo, pero es positivo. Así es. El engaño va a terminar y la verdad se habrá parado. Es el segundo mensaje. El segundo mensaje. Y el tercer mensaje... Pero también es una advertencia, ¿no? Es una advertencia, ha caído Babilonia. El que se una a Babilonia va a caer junto con Babilonia. Sí. Y el tercer mensaje sí que es una advertencia. Si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la señal en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, un día la gracia se va a cerrar y el que se mantuvo unido al engaño, sí, ya va a recibir la ira de Dios, lamentablemente. Quizás esta parte de la Biblia es la parte más dura de toda la Biblia. Pero es una advertencia, porque junto con el mensaje de salvación debemos saber que Dios tiene un pueblo y que Dios viene a rescatar ese pueblo. Pero los que se unan a Satanás en su rebelión y los que se unan a Babilonia en el engaño y en la confusión y desprecien el mensaje de Dios, pues van a padecer lamentablemente la ira de Dios el día de su segunda venida, que habrá dos grupos, salvados y perdidos. Y lamentablemente una gran parte del mundo no estará salvo porque se unió al engaño y despreció la verdad. Y eso es lo que está advirtiendo el tercer mensaje. O sea, los tres mensajes que se está dando hoy al mundo. En primer lugar, un llamado a adorar a Dios. En este tiempo del juicio, el tiempo del fin. Segundo lugar, no te unas a Babilonia va a caer, únete a la verdad va a triunfar. Y tercer mensaje, si te unes a Babilonia y todavía rechazas el mensaje de Dios, la ira de Dios va a llegar el momento, todavía está la misericordia, amén, pero va a llegar el momento cuando esta ira de Dios se va a derramar sobre el mundo y ya no habrá más oportunidad. O sea que la misión del remanente es hablar del mensaje de salvación y advertir al mundo sobre que el que no se arrepienta pues va a causar una ruina eterna para sus vidas. Y o sea, el remanente tiene una misión. Sí. Y esta es la misión, está allí especificada en este mensaje de los tres ángeles. Amén, amén. Entonces aquí ese es un mensaje con una advertencia. Con una advertencia. Una advertencia muy, muy grande, porque habla de que las personas que uno dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, entonces... Y dice, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es una advertencia. Es una advertencia. Una advertencia para no hacer estas cosas. Y la Biblia ilustra un sistema engañoso, un sistema que ha destruido la fe de millones de personas a través de la historia, como la bestia, ¿verdad? Y a su imagen son los que le hacen una imagen
para seguirlo. Nuestro compromiso no es con ninguna iglesia. Nuestro compromiso es con la palabra de Dios. Amén. Dios tiene una iglesia, pero esa iglesia va a estar aferrada a la palabra de Dios. Y si vamos a seguir una iglesia, es una iglesia que esté 100% aferrada a la palabra de Dios. Y en un solo detalle que enseñemos que no esté acorde a la palabra de Dios, ya entonces ya eso no hace que no es la pura verdad. Que no sea la pura verdad. Y la verdad es Dios, es Cristo, es su palabra, y nuestro compromiso es con Dios y es con su palabra. De hecho, a todos los que nos escuchan, dice la Biblia que la luz del justo, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Puede ser que de momento hayamos aceptado alguna iglesia que de momento nos ayudó, pero de momento descubrimos una verdad superior, descubrimos que de momento debemos crecer en la verdad y debemos movernos. No cerremos nuestros corazones a la luz de Dios, porque todos nosotros tenemos que crecer y vamos a ir descubriendo nuevas verdades que antes no conocíamos, y ese debe ser nuestro desafío, ¿verdad? Seguir la Biblia, la palabra de Dios tal cual es, ¿verdad? Y donde haya una iglesia, un predicador que enseñe algo errado, pues nosotros nos quedamos con la Biblia de todas maneras. Así que el remanente tiene una misión. Es una misión sagrada, porque este mensaje debe ser dado, dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, sin distinción, porque para Dios todos somos iguales. Sin distinción. Muy bien, queremos aquí recibimos unos saludos de parte de Eduardo. Saludos, hermanos, estamos en sintonía desde Chinandega, Nicaragua. Muchas gracias, Eduardo, por ese saludo. Y creo que vamos a mencionar por última vez nuestra información de contacto. Tal vez sería bueno, nuestra información de contacto, antes de que entremos en un tema y estemos contestando preguntas o desarrollando un tema. También después de compartir la información de contacto, compartir su información de contacto para aquellos que estarían interesados en iglesias, tal vez quieren invitarlo a presentar estos temas, abundar más en una semana, porque estamos aquí resumiendo, si puedo decir así, porque usted ha estudiado el libro de Apocalipsis por muchos años y puede compartir mucho acerca de esto, y mencionó que hay temas que se derivan de este tema. Derivan de este tema. Y dicho de paso, quiero decir también que vamos a compartir la información de contacto si usted desea escuchar más de alguno de estos temas, del juicio, de la marca de la bestia y otros temas que entraron o se mencionan y están como conectados, pero no se ha podido desarrollar eso aquí. Si usted quiere escuchar uno de esos temas, escriba con su sugerencia para otros temas en el futuro. Ahora, por última vez, vamos a compartir la información de contacto de 3ABN Latino para que usted envíe su comentario, su pregunta, y llame al número 618-627-7021, 618-627-7021. Última vez, 618-627-7021. También puede escribir por nuestro correo electrónico o a nuestro correo electrónico, que es latino@3abn.tv, latino@3abn.tv, latino@3abn.tv. Muy bien, puede escribir para que su pregunta llegue aquí. Y también queremos, entonces, pastor, usted hace seminarios, ¿puede contarnos un poco acerca de qué clase de seminarios presenta? Porque también entiendo que usted presenta temas de vida familiar. Sí, en la iglesia tratamos de que la iglesia sea edificada en todos los puntos, ¿no? Así que en la iglesia, nuestra iglesia, temas de vida familiar, de vida cristiana, justificación por la fe, profecía, o sea, abarcamos diferentes temas. Y si vives en el área de San Luis, Missouri, nuestra dirección es 5872 Maple Avenue, San Luis, Missouri. Allí está nuestra iglesia y nuestros cultos regulares. El sábado en la mañana, a partir de las 9:30, tenemos la escuela sabática con un estudio de la palabra de Dios, después el culto de adoración de 11 a 12 y después compartimos un almuerzo para todos. Y también los miércoles a las 7 de la noche tenemos un programa especial de estudio de la Biblia y de oración y testimonio. Así que esas son nuestras reuniones fundamentales en nuestra iglesia. Y bueno, pues si estás en el área de Missouri,
siéntete libre de ir en algún momento y serás totalmente bienvenido. Muy bien, entonces para aquellos que desean comunicarse, o sea, alguna iglesia, algún grupo que quisiera invitarlo, vamos a compartir un número de teléfono y un correo electrónico. ¿Y cuál es el número de teléfono que tenemos aquí? Yo creo que lo tengo aquí Sí. anotado. Muy bien, adelante. Si mi número de teléfono es 417-489-6410. Muy bien. Pueden llamar a este número, repito, 417-489-6410. Muy bien, 417-489-6410. Esperamos que usted ha tenido suficiente tiempo para anotarlo. Si no, puede llamar a 3 Saben Latino para compartir esta información de contacto por correo electrónico a donde pueden escribir. Bueno, continuando con el tema del remanente. Nos quedan 2 subtítulos que quisiéramos abarcar. Bueno, para aquellos que prefieren escribir, tengo aquí Spanish, sda@gmail.com. Hay personas que prefieren escribir por correo electrónico Spanish, sda@St. Louis o San Luis @gmail.com. Pueden escribir para invitar al pastor para algún seminario que desea que él participe o alguna campaña. Muy bien, entonces el tema del remanente continúa aquí. Antes de eso, tenemos una pregunta. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Adelante. Dice, buenas noches, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Tengo una pregunta, ¿es la Biblia NBI confiable? Hemos escuchado, dice él, algunas afirmaciones que se le ha suprimido algunos textos. Que el Señor bendiga grandemente al ministerio 3 Saben Latino. No sé si tiene... La Nueva Biblia Internacional. La Nueva Biblia Internacional. ¿Es muy popular esa versión ahora mismo? Creo que sí es confiable. Creo que sí es confiable. Recordemos que cada versión de la Biblia se hace a partir del original, ¿verdad? A veces cambia un poquito el lenguaje, que sea un poquito más moderno, pero la nueva versión internacional creo que es bien exacta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, continuamos con el tema, el remanente. Ya hablamos del remanente histórico, hablamos de cómo identificar el remanente, las 3 características fundamentales, hablamos de la misión del remanente y ahora vamos a hablar de los peligros del remanente. Muy bien. Ya ve que el pueblo de Dios ha tenido que enfrentar graves peligros a partir desde Adán y Eva, ya que Abel quiso ser fiel a Dios y tuvo que enfrentar a su hermano, que hasta lo mató. O sea, y en el tiempo del fin, dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, hablando específicamente de la iglesia del tiempo del fin, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el mismo Apocalipsis 12, también versículo 12, nos dice: por lo cual alegraos cielos y los que están en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, para la iglesia del tiempo del fin dice que este último tiempo de Satanás sería el más peligroso porque sabe que le queda poco tiempo. Él conoce que Cristo viene pronto, sabe la Biblia mejor que nosotros y sabe que ya su suerte está decidida y es para mal. Y él, en ese desespero de sentirse derrotado, porque ya Cristo lo derrotó, gracias al Señor, cuando nos unimos a Cristo, nos unimos a la victoria, porque ya Cristo obtuvo la victoria. Y él sabe que le queda poco tiempo. Así que en Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, 17 comienza diciendo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. O sea, el dragón es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, es la iglesia, se fue a hacer guerra, una guerra directa contra el remanente de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta guerra que dice Apocalipsis 12 que Satanás haría contra la iglesia de Dios del último tiempo, se detalla en Apocalipsis 13. Ah, muy bien. Muy bien. Y Apocalipsis 13 da cómo Satanás hace la guerra. Y vamos a leerlo aquí. Número 1, él utiliza 2 métodos: el engaño y la persecución. Y allí lo detalla. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, dice: y vi una de sus cabezas heridas de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, ya dijimos que la bestia es un sistema religioso que ha cambiado la palabra de Dios y que millones le siguen, ¿verdad? Pero dice allí
que millones se maravillaron en pos de la bestia, o sea, la gente se fue tras el engaño. El primer método que utiliza Satanás para perseguir a la iglesia verdadera, al remanente de Dios, es el engaño. Es el engaño. Sí. Él engaña. Cristo dijo que los engaños serían tan fuertes, tan sofisticados, que engañaría, si fuera posible, a los escogidos. De hecho, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús en Mateo 24, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Cristo comenzó su discurso diciendo, mirad que nadie os engañe. Eso es algo, cuando uno lee Mateo 24, Cristo Jesús menciona eso varias veces. Advirtió. Cuidaos que nadie os engañe. Entonces, esa es una herramienta que utiliza Satanás. Y cuando uno mira esto aún entre los discípulos, Satanás pudo convencer a uno de ellos a que entregue a Jesús. Así es. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y hay que estar completamente entregado a Dios, porque el enemigo es muy engañoso. Y tenemos que tener mucho cuidado porque muchos de los engañadores más fuertes en el mundo de hoy dicen venir en nombre de Dios. Dicen venir en el nombre de Dios. Pero si dicen venir en el nombre de Dios y no enseñan, como dice la palabra de Dios, es engaño. Es engaño. Dios no envía a nadie con un mensaje que esté en contra de su palabra. ¿Sabe? Le voy a compartir algo que para mí fue sorprendente. Estaba escuchando, creo que fue... Bueno, escuché un mensaje recientemente, estaba compartiendo un pastor y él fue a un lugar donde había un concierto y la persona que presentó el concierto eventualmente salieron a comer y esa persona que presentó el concierto, comenzó a decir malas palabras, etcétera, y este hermano se sorprendió y le digo, oiga, pero yo lo vi a usted hablando muy bien acerca de Cristo y ahora lo escucho diciendo malas palabras, como que no veo armonía en lo que usted estaba diciendo en ese tiempo y ahora. Y dice, bueno, mira, lo que pasa es que yo lo que quiero ser es un cantante en el mundo y para mí la iglesia es un comienzo para eso. Ya. Yo quiero ganar mi fama y luego quiero hacer eso. Así que ese soy yo. Entonces, o sea que algunas personas están aún en la iglesia por una razón equivocada. Exacto. Y esos no van a seguir la palabra de Dios. No van a seguir la palabra de Dios. Pero vienen en nombre de Dios. Vienen en el nombre de Dios. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Sí, sí. Porque Cristo dijo bien claro, por sus frutos los conoceréis. Así que el primer método que utiliza Satanás para perseguir a la iglesia de Dios es el engaño. Pero el segundo método es la persecución. O sea, al que no se deja engañar, entonces lo persigue. Es curioso, ¿verdad? Es curioso, es curioso. Y ahí está en el versículo 7, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, este poder engañoso, todos los engaños del mundo, cuando usted quiere permanecer fiel a la palabra de Dios, entonces te persigue. Primero engaña. Al que no se dejó engañar, lo persigue. Eso ha sido los métodos de Satanás de siempre. Pero en el último tiempo se describe de una manera más detallada porque en el último tiempo aumentaría el engaño y aumentaría la persecución. Sí. Para el último tiempo. Por eso es que se detalla de una manera más enfática, más específica en el libro de Apocalipsis. Y hay muchos versículos en Apocalipsis 13, 15, 16, sobre todo capítulo 16 también, habla de un triple poder que se unen para juntos perseguir al pueblo de Dios. Y por eso los peligros del remanente es la persecución que va a enfrentar fundamentalmente engaño y persecución. Son los dos métodos fundamentales que utiliza Satanás para perseguir al remanente. Voy a leer, pastor, un versículo que lo encuentro triste y es Apocalipsis 13, versículo 8.
Y dice, bueno, voy a leer el 7 para entrar en el contexto y luego leo el versículo 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Mi pregunta entonces es como, ¿por qué usted cree que lo adoran todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida? ¿Por qué? Ya ve que Satanás desde el principio demandó adoración. Él hizo rivalidad a Dios, sintió envidia de que los ángeles adoraban a Dios y ahí comenzó su rebelión en el cielo. Y cuando tentó a Eva, también demandó que Eva fuera leal a él, haciéndole promesas que nunca se cumplieron, porque así es Satanás, engañando a las personas. A Cristo también le trató de exigir, todo esto te daré si postrado me adorares. Y ahora utiliza diferentes entidades en el mundo que no están comprometidas con la palabra de Dios y que están en nombre de Dios engañando al mundo. Y dice el Apocalipsis capítulo 13 que los que se unen deliberadamente a ese tipo de engaño están adorando también al autor del engaño, que es Satanás. Y entonces el último gran conflicto en este mundo será en torno a la adoración. Dios está haciendo un llamado a que lo adoren a Él como creador del cielo y la tierra, y también el enemigo, al hacer guerra al remanente de Dios, está exigiendo al mundo, después de engañarlo, que lo adoren. Y dice, lamentablemente, como usted dijo, es un versículo triste, dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Y lamentablemente Cristo describió el camino que va al cielo como un camino angosto y estrecho, que lleva la vida y son pocos y el camino que lleva a la perdición un camino ancho. Y por allí va la mayoría. Es lamentable, pero es la realidad. Pastor, leyendo la última parte del versículo 8, dice, lo voy a leer otra vez el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo es que podemos evitar esto y entrar, o sea, que nuestros nombres se encuentren en el libro de la vida del Cordero? ¿Cómo es que alguien que está escuchando este programa puede asegurarse, puede tener que su nombre sea escrito en el libro del Cordero para evitar estas cosas? Únicamente seguir la luz que Dios nos ha dado. Amén. Sin prejuicios. Cuando estudiamos la Biblia, estudiarla sin prejuicio. Siempre que vayamos a estudiar la Biblia, debemos hacerlo con amor, con entrega, con sinceridad, con humildad y pensar, quiero escuchar la palabra de Dios, porque Dios nos habla mediante su palabra. Si de momento fuiste a la iglesia, escuchaste un mensaje y después viste en la palabra de Dios que no era así, ¿por quién te vas? ¿Por el que dio el mensaje o por la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de 2 filos, y hay un poder grande en la palabra de Dios. Y un predicador tiene autoridad siempre y cuando no es su autoridad, es la autoridad de la palabra de Dios. Lo que hace que un predicador, su palabra tenga autoridad es que esté unido a la palabra de Dios, fijo en la palabra de Dios, porque la autoridad no viene de nosotros, viene de Dios. Amén. Amén. Así que los que están escritos en el libro de la vida, el libro de Daniel y otras partes de la Biblia hablan de un registro que hay en el cielo para que cuando nos unimos a Cristo, allí nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Y para ser salvos para vida eterna, ¿verdad? Amén. Ese es otro tema que también en otra ocasión podríamos estudiar. Bueno, pastor, sabe que recibimos un saludo de Eduardo de Nicaragua, pero otro Eduardo escribió. Y el otro Eduardo es de Phoenix. Y el mensaje de él es: estoy muy contento y agradecido con el programa. Bueno, él llamó y recibió este mensaje de parte de la hermana Rocío y dice: estoy muy contento y agradecido con el programa. Dios les bendiga. Muchas gracias, Eduardo, por su llamada de Phoenix, Arizona. Pero, pastor, tenemos una pregunta. Sí. Porque usted ha hablado de persecución,
Y aquí tenemos una pregunta importante de Kimberly. Los felicito por su tan lindo programa. Solo quiero saber cuánto tiempo durará la persecución para el pueblo de Dios. Bendiciones desde Atezcatempa, Guatemala. ¿Hay alguna indicación en la palabra de Dios que nos especifica el tiempo? ¿O será eso algo que no debemos preocuparnos del tiempo, sino aferrarnos y seguir a Cristo con todo nuestro corazón? Así es. ¿Puede decir algo acerca de eso? Bueno, siempre ha habido oposición a la palabra de Dios. Kimberly está. Pero a medida que el tiempo del fin se aproxima, esa persecución va a ir acrecentándose. Y allí en el mismo Apocalipsis 13, hablando del futuro, habla de leyes que serán aceptadas y que irán en contra del pueblo de Dios para tratar de violar nuestra libertad de conciencia. Y habrá el último tiempo de este mundo que dice el profeta Daniel en Daniel capítulo 12, versículo 1, será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En honor al tiempo no voy a leer el versículo, Daniel capítulo 12, versículo 1, pero dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Es real que a medida que avance el fin del tiempo habrá un periodo de persecución. Este periodo de persecución será breve porque el mismo Jesús, hablando del tiempo del fin, dijo, si este tiempo no serían acortados los días, ninguna carne sería salva. O sea, será un tiempo breve, pero será un tiempo muy difícil. Pero lo único que nos resta es estar aferrados a Dios, y Dios cada día nos dará la fuerza para poder resistir y para poder vencer el tiempo que tengamos que atravesar de persecución. A unos le tocará de una manera, a otros de otra, pero el último gran conflicto entre el bien y el mal será muy difícil y habrá mucha persecución contra el remanente de Dios. Pero no hay nada que temer. Cada día que pasa, Dios para ese día nos dará la fuerza. Amén, amén, gloria a Dios. O sea, Dios, si Dios nos permite pasar por una crisis, una persecución, Él dará la fuerza para enfrentar esa persecución. Así es. Y finalizando este subtítulo para llegar al subtítulo final de peligros del remanente, fundamentalmente dos peligros. El peligro es la persecución de manera general, y especificando engaño y persecución. Engaño y persecución. Satanás va a tratar de engañar. El mundo, la mayor parte del mundo está engañada, pero los que no se dejen engañar, que permanezcan fieles a la verdad, van a ser perseguidos. Él emplea un método o el otro. Terrible, ¿eh? Así es. Terrible. Y pasando al último subtítulo, la victoria del pueblo de Dios. La victoria del remanente. Amén. Me gusta mucho un versículo, es uno de los versículos que más me gusta del Apocalipsis. Es Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. O sea, capítulo 17 y versículo 14. Hablando de estos movimientos de engaño que Satanás utiliza para perseguir al pueblo de Dios. Mire lo que dice, lo que dice el Apocalipsis. Primero dice que pelearán contra el remanente, pero ahora dicen que la pelea no era contra el remanente, era contra Cristo mismo, contra el Cordero. Dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Amén. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Gloria a Dios. Este es uno de los versículos que más, porque digo, estaban Satanás persiguiendo a la iglesia, pero ahora dice, a quien estaba luchando no era contra la iglesia, era contra Cristo mismo. Porque cuando Satanás trata de luchar contra nosotros, Cristo se pone delante de nosotros. Cristo es nuestro escudo. Amén. ¿Verdad? Cristo es nuestro escudo, y dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Y así es la misma batalla que comenzó en el cielo, de Satanás contra Cristo, y continúa, y Satanás trata de, como ya está derrotado y sabe que con Cristo estuvo derrotado, ahora trata de hacer daño a sus hijos. Es como aquel asesino que luchó contra un hombre fuerte y se vio, y el hombre fuerte lo doblegó, y al verse vencido esperó a su niño que saliera de la escuela indefenso y lo mató para hacerle daño al padre. ¿Verdad? Igual hace Satanás. Satanás ya está vencido, ya está derrotado, y con Cristo sabe que no va a poder triunfar, ya está derrotado. Entonces viene con nosotros, porque sabe que haciéndonos daños a nosotros, le hace daño a Jesús. Cuando nosotros sufrimos, Jesús sufre por nosotros. Así que, pero la pelea no es contra nosotros, es contra Cristo, para hacer el daño a Jesús. Pero dice que el Cordero los vencerá.
Amén. Y ese es el último, con eso queremos terminar en esta noche, el estudio de esta noche del remanente. La victoria del remanente. Gloria a Dios. No hay nada que temer. Amén. Solamente nos resta tener fe en Dios y avanzar por fe. A veces no vemos el futuro claro, pero la Biblia habla del remanente de Dios, de la iglesia de Dios del último tiempo, un pueblo triunfante. Amén. Fue difícil, a veces éramos pocos, enfrentamos peligros, fue difícil cumplir la misión en medio de tanto engaño, pero al final del Apocalipsis se describe la victoria. Amén. Y eso nos da paz porque sabemos hacia dónde vamos. Sabemos cuál es nuestro destino final y el objetivo final que Dios tiene para su iglesia, que es que estemos con Él para siempre en el reino de los cielos, se va a cumplir. A pesar de tantos problemas, de tantos peligros y de tantas dificultades para cumplir la misión en este mundo. Y entonces hay 7 descripciones de la segunda venida de Cristo en el Apocalipsis, pero voy a leer solo una de ellas. Es el momento de la victoria, el momento de la alegría final, de la victoria del remanente. Ya Apocalipsis 17, 14, como hemos acabado de leer, se nos asegura la victoria, pero uno de los versículos más lindos del Apocalipsis, Apocalipsis 19, 6 al 8. 19, 6 al 8. Así allí se describe la victoria y el festejo por la victoria del remanente. Dice, oí como la voz de la gran multitud y como el estruendo de muchas aguas, y oí la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Allí presenta el festejo final del pueblo de Dios, la fiesta de las bodas del Cordero, ¿verdad? Dice que su esposa se ha preparado. Recuerden que la iglesia es la esposa del Cordero. Dios lucirá ese día a su remanente. La victoria de Cristo es nuestra victoria, porque solo hay 2 opciones. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Quieres tener la victoria? Únete a Jesús, que ya obtuvo la victoria. Amén. El ejército de Jesús es victorioso desde ahora y festejaremos la victoria muy pronto. Si te unes a Satanás, estás derrotado, porque él está derrotado. Es un ejército que de antemano ya está derrotado. Así que, ¿por quién vas a elegir? Es un momento muy especial en la historia de este mundo. Se están cumpliendo las profecías, Cristo viene pronto. Es un momento de decidir. Parece difícil decidir, pero la Biblia es nuestro camino, es nuestra luz, es nuestra guía. Y ella es la que debe alumbrarnos hacia dónde ir. Y la Biblia es clara y contundente. Amén. Quiero leer algo interesante que se encuentra en un libro que se llama Educación, escrito por la hermana Elena G. de White, porque uno de los versículos, el último versículo que leyó es Apocalipsis 19, versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dice aquí en el libro de Educación, página 223, que debemos escoger la vestidura real tejida en el telar del cielo, el lino fino, limpio, resplandeciente, que usarán todos los santos de la tierra. Note, se ofrece gratuitamente a todo ser humano esta vestidura, el carácter inmaculado de Cristo. Pero todos los que la reciban, la han de recibir y usar aquí. O sea que es tiempo de hacer una decisión. Si queremos estar entre el pueblo de Dios y seguir a Cristo Jesús o en el lado del enemigo. Es una decisión que usted debe hacer. No sé si usted desea hacer un último comentario para nuestros amigos, porque vienen grandes engaños. ¿Qué puede uno hacer para evitar ser engañado por el enemigo? ¿Puede hablar con nuestros amigos? Bueno, lo que más hemos resaltado es la palabra de Dios. Amén. Es estudiar cada día las Escrituras sin prejuicio, procurando escuchar la voz de Dios y no dejarnos engañar por nadie, sino verificar cada cosa que escuchamos, con un así dice Jehová. Amén.
y comprobar que así es. Realmente es difícil hoy día decidir por Cristo, porque muchas voces se levantan en nombre de Cristo y que vienen en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando nosotros oramos a Dios y pedimos también iluminación celestial y pedimos que su Santo Espíritu ilumine nuestra vida y lo hacemos de corazón y lo hacemos con sinceridad, de alguna manera Dios va a iluminar nuestras vidas y te va a guiar por el camino correcto. Lo que nunca seas rebelde, como dijo el apóstol Pablo, por lo cual no fui rebelde a la visión celestial. Dios no te va a dejar desamparado. Si tú realmente deseas y anhelas seguir la verdad, ora, busca de Dios, busca su palabra y acepta la voz del Espíritu Santo hablando a tu vida. Ponte en las manos de Dios y Dios de alguna manera te llenará de ese mensaje que te guiará a la verdad, y la verdad os hará libre de todo pecado y la verdad va a triunfar o ya ha triunfado. Amén. Queremos agradecerle al pastor Gilberto Moral por su participación en este programa. Muchas gracias. Amén. Yo sé que tiene mucho más que compartir, pero creo que se ha presentado un mensaje claro y hemos visto que algunos han comentado que han sido bendecidos. Muchas gracias por sus llamadas y comentarios. Y a usted, amigo, entregue su corazón a Cristo Jesús y encontrará paz y felicidad. Comienza en esta tierra y continúa para siempre. Que Dios le bendiga. Amén.